pastor Pepe en la red. Hoy damos comienzo al Evangelio según San Mateo, y si abren sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 1, y vamos a dedicar específicamente los versículos del 1 al 17. Y como preámbulo quisiera traer a su consideración lo siguiente: hay 4 evangelios, la Biblia tiene 4 evangelios, y son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio según San el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Y después de Pentecostés, los apóstoles les fue comisionado las buenas nuevas, hablando de Cristo a todo el mundo, y eso surgía por testimonio oral, por tradición oral. Que yo recuerde, en las Escrituras, en ningún momento Jesús les dio instrucciones para escribir, pero hubo unas circunstancias específicas que se dieron que propició para que fuera registrado en manera escrita, de manera permanente. Así que está la tradición oral, la comunicación oral. Los primeros 3 evangelios se conocen como evangelios sinópticos. Repitan conmigo: sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? Es que los primeros 3 evangelios son similares unos a otros. El evangelio según San Mateo fue escrito principalmente para los judíos y enfatiza cómo Jesús cumplió las profecías de un Mesías real. De manera que el Evangelio según San Mateo enfatiza el carácter mesiánico de Jesús. El Evangelio según San Marcos fue escrito principalmente para cristianos, romanos o gentiles. Y por eso incluye pocas profecías del Antiguo Testamento y explica muchas palabras y costumbres judías. En Marcos se presenta a Jesús como el siervo divino. En Mateo se presenta a Jesús como el Mesías real. En Marcos se presenta a Jesús como el siervo divino. El Evangelio según San Lucas fue escrito principalmente para creyentes gentiles. Así que también explica costumbres judías y utiliza nombres griegos, porque Lucas era médico y era griego. Lucas se propuso escribir una narración ordenada de la vida de Jesús y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, resaltando su plena humanidad. De manera que Mateo presenta a Jesús como el Mesías real. Marcos presenta a Jesús como el siervo divino. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y el Evangelio según San Juan se centra en Jesús como Hijo de Dios e incluye más revelaciones de Jesús sobre sí mismo que ninguno de los otros evangelios. Por eso es que hay un distintivo en el Evangelio según San Juan. Presenta una imagen mucho más detallada de los acontecimientos de los últimos días de Jesús. Notemos que en los evangelios hay un paralelismo también
con la visión que tuvo Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el primer capítulo, versículo 10, y lo voy a leer. Y dice, el aspecto de sus caras, Ezequiel veía 4 caras. Dice, el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, y al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así que el profeta Ezequiel habla de 4 caras: hombre, león, buey y águila. Y cuando habla de hombre, hay un paralelismo con el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora en unos minutos, el Evangelio según San Mateo abre el Evangelio con la genealogía de Jesús y presenta nombres de hombres y mujeres que eran parte de que eran descendientes de Jesús. De los cuales Jesús era descendiente, debo decir. El Evangelio según San Marcos, cuando habla del león, el Evangelio hace un paralelismo con el Evangelio según San Marcos, porque el Evangelio según San Marcos comienza con la prédica de Juan Bautista en el desierto, donde había muchos animales feroces. El Evangelio según San Lucas hay un paralelismo con la visión del buey, porque comienza con la visión de Zacarías de bueyes que se ofrecían para los sacrificios. Y el Evangelio según San Juan habla, ¿verdad? Hay una conexión con la visión de Ezequiel del águila, porque Juan presenta una visión elevada, y el águila se remonta a las alturas, ¿verdad? Una visión elevada del Verbo divino, del Verbo encarnado. Así que eso es el preámbulo de los 4 evangelios. Ahora, haciendo un acercamiento al lente al Evangelio según San Mateo, que durante todo este año vamos a estar considerando, queremos considerar la genealogía de Jesucristo. Y vamos a leerlo por partes y vamos explicando. Y hoy día les anticipo que el mensaje de hoy no va a ser tan extenso como solamente va a ser un par de horas nada más. Así que si trajeron almuerzo, pues está muy bien. Pero hay un propósito por el cual Mateo revela la genealogía de Jesucristo. Y muchos dicen, pero Lucas también presenta una genealogía y no hay ningún tipo de paralelismo, no hay ningún tipo de conexión entre una genealogía y otra. Bueno, una genealogía presenta a Jesús desde José y la otra genealogía presenta a Jesús por el lado de María. Y eso lo vamos a considerar más adelante. Pero la razón por la cual Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo es para demostrar que nuestro Señor Jesús es de la nación y de la familia de la cual iba a surgir el Mesías. ¿Y cuál es el requisito para ser Mesías? Vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 1, por favor. El versículo 1 comienza el libro, el Evangelio según San Mateo, diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De manera que, para ser considerado Mesías, el requisito principal para ser reconocido como Mesías es ser hijo de David e hijo de Abraham. Y Jesús reúne esos requisitos. Recordemos que el Evangelio según San Mateo está dirigido principalmente a los judíos. Y es mostrar, de acuerdo a la profecía judía,
de que Jesús es realmente el cumplimiento de esa profecía antigua. Hace unos días, ¿verdad? Pues cantábamos la promesa cumplida, la promesa prometida, ¿verdad? Y resulta que esa promesa cumplida en Jesucristo, en el Verbo encarnado que celebramos hace unos días, hace apenas unas 2 semanas, aunque Él no nació el 25 de diciembre, que valga la aclaración. Pero es importante que todo eso era cumplimiento profético de lo que decían las Escrituras. Muy bien. La otra cosa que tenemos que considerar es que, y este es el primer punto que quiero traer en el mensaje de hoy, Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios es fiel y cumple sus promesas. Para ser Mesías había que ser hijo de David e hijo de Abraham. De manera que existe descendencia del linaje real de David y de la simiente de Abraham. Así que hay un cumplimiento de 2 pactos aquí en Cristo Jesús, cumplidos en la persona de Cristo Jesús. El primer cumplimiento es el cumplimiento del pacto hecho con Abraham como padre de la nación judía. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Jehová llama a Abraham, y Abraham era de Ur de los Caldeos. Y le fue dicho a Abraham en el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las instrucciones que Dios le dio a Abraham en Génesis es de salir de su tierra y de su parentela, porque Dios tenía algo mucho más excelente. Dios tenía algo mejor. Dios tenía una tierra. Le iba a llevar a una tierra de la cual y de su simiente iba a salir una gran nación. Así que existe descendencia directa de la simiente Jesús, de la simiente de Abraham. El otro cumplimiento que queremos considerar es el cumplimiento del pacto de David, en el cual se establece el reino eterno de Dios. Y eso lo vamos a ver, a considerar para el beneficio de los que están tomando nota en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16. Dice, esto es profecía que vino sobre David por medio de Samuel. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y su trono será estable eternamente. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable para siempre. De manera que Dios es fiel y cumple sus promesas. Jesús, hombre, hijo de David, hijo de Abraham, cumplió el requisito para ser Mesías. Jesús, en Cristo Jesús se cumple el pacto hecho con Abraham como padre de la nación judía. En Jesús se cumple el pacto de David, con lo cual se establece el reino eterno de Dios. Y lo que queremos considerar es lo siguiente, y es que cuando vemos las Escrituras, cuando leemos las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta pasado el libro de Apocalipsis, no hay nada después del libro de Apocalipsis.
Cuando vemos las Escrituras, consideramos una sola cosa. Nosotros tendemos a dividir el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ponemos divisiones entre los libros, los 66 libros, los capítulos, los versículos y demás, y aún las Biblias que tienen subtítulos. Nosotros tenemos esa tendencia de crear esos segmentos en las Escrituras, pero nosotros tenemos que considerar que esos 66 libros, escritos por alrededor de unos 44 personas en distintos periodos de la historia de la humanidad, personas de distintas estratas sociales, distintos trasfondos educativos, distintos lenguajes. La Biblia completa fue escrita en tres idiomas: el hebreo, el griego y el arameo. Y cuando consideramos todo eso, desde el mismo Génesis, el tema, la centralidad del tema es solamente una, y es la revelación progresiva del plan redentor de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios se trazó un plan para nuestra redención. Ese plan fue cumplido, fue ratificado, fue señalado aún desde antes de la fundación del mundo en una persona, en Jesús, en Cristo Jesús. Lo vemos representado en el árbol de la vida, en el libro de Génesis, el árbol de la vida. Vemos más tarde en Primera de Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo hace referencia a que el primer Adán fue llamado alma viviente y el segundo Adán espíritu vivificante. Y el árbol de la vida representa el espíritu vivificador, porque el hombre, aunque tenía ese acceso a Dios directamente, no tenía esa comunión íntima con Dios, porque no había recibido el espíritu vivificante. Así que el árbol de la vida, por eso es que cuando el pecado llega, después de Génesis 3, el pecado llega a la humanidad, ¿qué es lo primero que Dios protege? El árbol de la vida. Porque una vez toma del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado llega a la humanidad, y entonces, por misericordia, Dios teniendo misericordia, no solamente de Adán y Eva, ni de esa generación, de todos nosotros, que no se extienda su mano sobre el árbol de la vida y viva para siempre, para que el pecado no viva para siempre. Pero seguimos adelante, ese plan redentor que comienza en el árbol de la vida, y eso es el prólogo al drama, el gran drama que vemos a través de las Escrituras. Comienza en realidad la historia en el pacto redentor que Dios hizo con Abraham. Y luego lo ratificó con Isaac y con Jacob. Y vemos a través de toda la línea redentora, toda la historia redentora, como Dios protegiendo en el Antiguo Testamento esa simiente santa, esa simiente incorruptible, de la cual se nos habla en Pedro, que hemos sido nosotros renacidos de simiente incorruptible. Y esa simiente incorruptible es Cristo Jesús. Así que vemos que en el Nuevo Testamento y a través de los evangelios, ¿verdad? Vemos cómo se nos describe todo ese plan que Dios iba señalando, y aún toma su punto culminante en las vidas cuando Dios toma forma humana, en forma de un bebé que nació de una virgen, y era necesario que fuera de una virgen, y eso tiene un gran significado, no porque María nunca haya pecado, como algunos sugieren, sino porque nunca había conocido varón. Nunca se había hecho una con varón. Así que el Espíritu Santo posó sobre ella, y concebió y dio a luz un hijo. Y vamos a ver eso en los próximos domingos.
Pero Dios, eso de por sí es un gran milagro. Y luego vemos a través de todo el ministerio de Jesús aquí en la tierra, cómo Él fue preparando a sus discípulos y cómo luego anunciando su muerte en cumplimiento de ese plan redentor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Jesús, la paga del pecado se paga con muerte, con sangre. En el antiguo pacto se pagaba con sacrificio y Jesús se presentó él mismo como hombre sin pecado, como el sacrificio, la ofrenda, el cordero inmolado, destinado desde antes de la fundación del mundo. Él se presentó delante del Padre en la cruz del Calvario, derramó su sangre siendo satisfecho la justicia de Dios que recayó sobre él. Pero no se quedó así. Al tercer día Él resucitó. Y Él nos dejó promesa de que vendría un consolador. Y el consolador, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, tomará de lo mío. Les recordará todo lo que yo les he enseñado. Vendrá y vivirá en ustedes, dentro de ustedes. Y se manifestará. Y eso fue una promesa cumplida en Pentecostés. Y vemos cómo la iglesia del Señor comenzó a esparcirse a través de toda la tierra. Y nosotros lo que somos es recipientes del plan redentor. En este tiempo conocemos la historia completa. Conocemos el final de la historia. Pero las personas que vivieron durante estos primeros tiempos no conocían la historia. No conocían el final de la historia. Ellos creyeron. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Significa que Abraham creyó y su justificación, su perdón, su salvación fue en base a la fe. El objeto de la fe, el mismo objeto de la fe nuestra, ya cumplido, el mismo objeto de la fe en la simiente santa, de la cual vendría a través de Abraham y haría una gran nación. Es profundo esto, ¿verdad que sí? Suena una cantinflada, espero que no. Pero yo confío con la ayuda del Espíritu Santo que cada palabra toque cada uno de los corazones. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí no creyendo una historia, un cuento de fábulas. Tú no estás creyendo, posiblemente tú has sido criado, como la mayoría de nosotros, en unas tradiciones culturales, religiosas, por tradición oral y todas esas cosas. Pero una vez la palabra nos confronta, lo que dice el contenido de este libro, la Biblia, la palabra, el Espíritu Santo nos confronta y muestra nuestra necesidad, entonces podemos ver con mayor claridad. Y yo confío y oro en esta hora que durante todo este tiempo que estemos estudiando el Evangelio según San Mateo, podemos ver los puntos conectando el uno del otro. Vemos la segunda consideración a traer. Primero, que Dios es fiel y cumple sus promesas. La segunda consideración que queremos ver a través de esta genealogía que ahora comenzamos a leer es que Dios es soberano a través de la historia. Dios es soberano a través de la historia. Cuando vemos aquí, vemos que toda esta genealogía que está descrita en los versículos del 2 al 16 está dividida en 3 bloques y vamos a ver bloque por bloque. El primer bloque es, y leemos juntos, versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara.
Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Y Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. De manera que este primer bloque, del versículo 2 a la primera parte del versículo 6, vemos de Abraham hasta David, el linaje completo. Y vemos unos nombres ahí bastante interesantes, que si ustedes han leído en las Escrituras, ¿verdad? En ciertos episodios de las Escrituras, hay una historia detrás de cada uno de estos nombres. Pero hoy día no vamos a profundizar a ese nivel. El segundo bloque lo vamos a ver en la segunda parte del verso 16, del verso 6 al verso 11. Vemos toda esa genealogía desde David hasta el exilio de Babilonia. Versículo 6. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón le fue profetizado a Salomón que su reino iba a ser dividido. Era un solo reino, pero el reino iba a ser dividido, Judá e Israel. Pero no iba a ocurrir durante el reinado de Salomón, por misericordia a mi siervo David, sino que él iba a ser dividido de su hijo Roboam. Roboam, el hijo de Salomón, el nieto de David. Ustedes dirán, pero David pecó. Sí, David pecó. David cayó en pecado. No solamente en pecado, lo que hizo que cayera en pecado era que en los tiempos que los reyes salían a la guerra, David se quedó y fue tentado. Y fue tentado, y no solamente eso, fue tentado con la mujer de Urías. Envió a Urías al frente de guerra para que en el frente de guerra Urías fuera matado. Así que no solamente cometió adulterio, sino cometió homicidio. David pecó, pero su corazón, su espíritu se contristó. Y cuando usted lee el Salmo 51, ese clamor de David hacia la misericordia de Dios llegó al mismo corazón de Dios. Salomón, que fue un hombre que le pidió sabiduría a Dios, un hombre que fue bendecido y prosperado en todas las áreas de la vida, e incluso tuvo hasta 700 esposas, muchas de ellas de las naciones vecinas idólatras, y eso fue lo que trajo que él cayera en idolatría.
Salomón le dio la espalda a Dios porque se dejó seducir por su condición próspera y todas esas cosas. Pero el reino fue dividido de su hijo Roboam. Y fíjense que a través de todo esto ocurre. Eso fue el principio. Y una vez Israel cae en idolatría, vienen profetas como Isaías. Recuérdense que entre las personas que se menciona en esta genealogía, mencionan a una persona, a Usías. ¿Recuerdan? Usías. ¿Qué ocurrió en Isaías capítulo 6? Isaías, en el año en que murió el rey Usías fue un buen rey, pero que todo el mundo creó una dependencia con ese rey y todo el mundo lo idolatró. Cuando muere el rey Usías, dice que Isaías vio al Señor y lo describe como alto y sublime y sus faldas llenaron el templo. Nos ubicamos en ciertos momentos de la historia del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a considerar en eso del exilio en Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade militarmente a Jerusalén. Él destruye todo Jerusalén, destruye el templo, se lleva, aún secuestra, por decir así, al rey de Judá. Secuestra y se lo llevan, y el pueblo Judá está forzado a moverse hacia Babilonia en tierras ajenas. Vemos en 2 de Reyes capítulo 24 versos 14 y 15, y llevó en cautiverio, esto fue Nabucodonosor, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. El cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Segunda de Crónicas capítulo 36 verso 10. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Esto lo hizo Nabucodonosor. Se robó todos los utensilios de la casa de Jehová en Jerusalén. Jeremías capítulo 27 versos 19 y 20. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así que vemos que el segundo bloque de genealogía ocurrió desde David hasta el exilio en Babilonia. Luego el versículo 12. Vemos el tercer bloque de genealogía. Dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El tercer bloque establece desde el exilio de Babilonia hasta Cristo. Así que eso nos muestra, primeramente, lo que dijimos al principio, que Dios cumple sus promesas. Él es fiel y cumple sus promesas. Lo segundo, que Dios es soberano a través de la historia. No es casualidad que nada de estas cosas hayan pasado.
Recordemos, cuando hablábamos de la simiente santa, ¿verdad? A través de la cual haría una gran nación, que ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham y luego con David, el pacto real de que de esa simiente saldrá un rey. De esta simiente saldrá la nación, la simiente de Abraham. De David saldrá un rey y su reino eterno por los siglos de los siglos, por siempre. Cuando nosotros vemos todo eso, nosotros tendemos a verlo en esos puntos, pero en el medio hay historia por el medio de hombres pecadores, hombres y mujeres que le fallaron a Dios, hombres y mujeres que realmente hicieron lo malo ante Dios. Sin embargo, Dios, como Él es fiel y Él cumple su promesa, Él guarda el pacto y la misericordia. Él lo guarda por causa de su nombre, porque Dios no es mentiroso, porque Dios ama por misericordia a sus hijos que caminan delante de Él de todo corazón. Él guarda el pacto y la misericordia. Y en esa fidelidad y en ese guardar el pacto y guardar sus promesas, Dios es soberano sobre la historia. Perdón. Nada le es sorpresa a Dios. Nada. Todo está en el corazón de Dios. Cuando leemos en Efesios capítulo 1, versos 10, el apóstol Pablo diciendo del propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Jesucristo. Pablo lo entendió claramente. Pablo lo entendió. Él no era uno de los 12 discípulos, pero él tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y él fue bautizado con el Espíritu Santo. Y él fue enviado. Y por eso es que el apóstol Pablo puede hablar con él autoridad apostólica, porque él vio al Jesús resucitado. Gloria al Señor. Lo tercero que queremos considerar, y por último, la última consideración es que Dios nos deja evidencia clara de su plan redentor. Toda esta línea redentora que fuimos trazando, Dios la evidencia. Lo vemos en el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Les pregunto una cosa. 14 es un número que es un múltiplo ¿de qué número? 7. ¿Y cuál es el número que implica perfección? 7. Pero fíjense una cosa, en esta genealogía hay 3 bloques separados. Aquí hay un simbolismo tremendo. Estamos hablando de 3. 3, que habla de Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vemos los puntos poco a poco conectándose y estamos solamente con el primer capítulo. Muy bien. Vamos a considerar las conclusiones sobre todo esto. Primero, vamos a considerar la naturaleza humana de Jesús. Fíjense que el Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza humana, acercándose a nosotros en nuestra condición caída y miserable. Al mismo tiempo, consideremos la naturaleza divina de Jesús. No empecé a que Jesús tomó nuestra naturaleza humana. Jesús estaba libre, perfectamente libre de pecado. Así como 3
bloques generacionales de 14 generaciones en cada uno de ellos, múltiplo de 7, que es perfección. Jesús fue perfectamente libre de pecado. Segunda Corintios capítulo 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo tercero que tenemos que considerar es, hablamos de su naturaleza dual, la naturaleza humana de Jesús, todo hombre, y todo Dios, la naturaleza divina de Jesús. 100% hombre y 100% Dios. Y esto tiene que quedar claro, lo he dicho, lo diré una y otra vez. Hay quienes dicen erróneamente de que Jesús se despojó de su deidad. Jesús no se despojó de su deidad porque nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Hay un punto, una cristología, un punto teológico acerca de Cristo que es erróneo, que sugiere que Jesús, todo Dios, vino y ocupó el cuerpo vacío de un hombre humano. Eso es falso también. Porque si hubiera sido así, entonces no hay lugar para el nacimiento virginal de Jesús. Sin su encarnación no hubiera redención. ¿Por qué? Porque en la encarnación de Jesús, de Dios hecho hombre, Jesús se despojó de ciertos atributos que le pertenecen a Dios. Entre ellos es la facultad de nunca morir. Jesús tuvo que desprenderse de ese atributo porque Jesús vino con una misión. Nació en un pesebre pobre en unas condiciones infrahumanas. Cuando vamos a Walmart y vemos los nacimientos en la venta y vemos vemos un nacimiento bastante limpio. Pero imagínense Jesús nacido en un pesebre lleno de vacas, lleno de estiércol, lleno de cosas, bajo un bebé. Todos los que hemos sido padres alguna vez, ¿verdad? Y los que somos padres de bebés, de niños chiquitos, queremos cuidar a nuestros bebés y queremos que estén limpios y no queremos pasarlos de mano en mano porque si hay una persona que tiene catarro se le pega y no sé qué más. Jesús nació bajo las condiciones infrahumanas y antihigiénicas más paupérrimas más pobres que usted se pueda imaginar. Jesús se despojó de la gloria que le confiere ser Dios, porque desde el mismo principio estaba destinado que ese bebé, el cual celebramos hace unas semanas, había sido destinado para morir. El Cordero de Dios, inmolado, destinado desde antes de la fundación del mundo. Todo eso en cumplimiento del plan redentor. De manera que la tercera consideración final es su desprendimiento de sí mismo. Filipenses capítulo 2 versos 10. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Al considerar los hechos
las historias, las personalidades que están detrás de cada uno de los nombres que mencionamos en esta genealogía, recordemos también cuán bajo se inclinó el Señor de la gloria para salvar a la raza humana. El primer capítulo del Evangelio según San Juan establece que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les fue dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios es fiel a sus promesas y cumple sus promesas. Dios es soberano sobre la historia de la humanidad. La historia no es la historia del mundo, no es la historia del hombre, es la historia de Dios soberano, obrando para solamente un fin, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Dios es real. Dios nos deja por evidencia a través de su palabra todo su plan redentor. El Antiguo Testamento lo presenta en tipo y sombra, en una vislumbre. Pero en Cristo Jesús, y nosotros, qué bueno saber que nosotros tenemos la historia completa y nos ha sido revelada. Y lo único que tenemos que hacer es creerlo, atesorarlo en nuestros corazones y reconocer que el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, no solamente como Mesías para el pueblo judío, sino como el Señor y Salvador para todo el mundo, todo el que le cree, todo el que pone su fe salvadora en Él. Eso nos lleva, Dios propicia eso para que nosotros seamos reconciliados con Dios por causa de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados y entrar en una relación nueva con Dios. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music, al igual que el canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la